Hola amigos, qué alegría de encontrarnos nuevamente en este apasionante curso sobre el Apocalipsis. Hoy vamos a hablar acerca de una mujer vestida del sol, una profecía muy apasionante como son las demás y que está en el capítulo 12 del Apocalipsis. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en este nuevo estudio. Gracias Señor te damos por la vida, por la salud y por todas las bendiciones que tú nos das cada día. Y también por la gran bendición de estudiar tu palabra, como lo venimos haciendo junto a mis amigos. Pido tu bendición por ellos, por sus problemas, por sus preocupaciones y también por su crecimiento espiritual. Y también bendíceme a mí al exponer tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno amigos, vamos a abrir la Biblia otra vez para seguir encontrando en ella estos grandes tesoros proféticos que tanto bien nos han hecho hasta aquí y que tanta luz nos han dado al mostrarnos grandes verdades que ignorábamos en el pasado, pero que ahora las podemos disfrutar plenamente porque vemos esa luz que está escondida en este libro, pero que con la ayuda de Dios la estamos encontrando. Hay a lo largo de la Biblia una clara enseñanza acerca de la iglesia de Cristo. Ustedes saben, amigos, que en la Biblia nunca se habla de dos iglesias que sean de Cristo, de tres o de cuatro, sino que siempre se habló de una sola iglesia. Cristo fundó una iglesia. Y claro, a veces nos asalta la pregunta, ¿por qué existen miles de iglesias cristianas y que todas dicen ser la iglesia de Cristo? Pero la palabra de Dios, lo insisto una vez más, no habla ni siquiera de una iglesia y media, sino de una sola iglesia. No existe más de un pueblo, un remanente, así como le llama el Apocalipsis al pueblo de Dios. Y para conocer ese remanente, para conocer las características de ese pueblo único de Dios, pues tenemos que ir a la Biblia. Y no basta con leer los evangelios y algunos libros del Antiguo Testamento para descubrir cuál es el pueblo de Dios. Tenemos que estudiar las profecías. Ustedes se podrán dar cuenta por qué muchas iglesias no estudian las profecías del Apocalipsis y las profecías de Daniel, que son el complemento del Apocalipsis. Porque el diablo no quiere que entendamos estas maravillosas enseñanzas, pues a lo largo de las profecías nosotros podemos descubrir por dónde el pueblo de Dios anduvo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Las profecías son de alguna manera como carteles indicadores de una ruta para que podamos a través de esos carteles saber por dónde tenemos que transitar para encontrar el pueblo de Dios y encontrar finalmente la salvación. Y en la Biblia se habla acerca de ese remanente, se habla de ese grupo con el término mujer, que de paso mujer representa iglesia. Vamos a leer Efesios capítulo 5 para entender esto, donde San Pablo dice claramente que la iglesia de Cristo es como una esposa. Vamos a leer Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí vemos claramente cómo San Pablo compara a la iglesia de Cristo con una esposa, como la esposa de Cristo. Por lo tanto, cuando vemos la palabra mujer, como lo vamos a ver ahora, en el Apocalipsis, esa mujer representa obviamente la iglesia de Cristo. Si ustedes me acompañan, iremos al capítulo 12 de Apocalipsis, donde podemos encontrar una enseñanza simbólica que representa al pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. 12:1. Allí San Juan ve una visión y dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno,
En realidad aquí ya hemos visto que la palabra mujer representa iglesia, por lo tanto lo que ve en visión San Juan es una iglesia vestida del sol, de acuerdo a Salmos 84:11. El sol representa a Cristo, la luna debajo de sus pies. ¿Qué podría representar la luna aquí? Bueno, la luna refleja la luz del sol. Muchos coinciden en que la luna aquí podría representar todos los sacrificios, todas las ceremonias que se hacían en el Antiguo Testamento como un reflejo del ministerio de Cristo que luego se cumpliría en su persona mucho más adelante, obviamente ya en tiempos del Nuevo Testamento. Así que aquí podríamos ver la luna como un reflejo de la persona de Cristo, de lo que Él haría, del ministerio de Él, y sobre su corona, sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas. ¿Qué les viene a la mente al pensar en el número 12? Sí, obviamente yo creo que ustedes están pensando lo mismo que yo, en los 12 discípulos, los 12 apóstoles de Cristo. Aquí tenemos la iglesia de Cristo en forma simbólica. 12 estrellas, la palabra estrellas en la Biblia también representa a personas, a hijos de Dios. Así que si leemos el versículo 1 en forma literal y ya no simbólica, podríamos decir con toda confianza que apareció en el cielo una gran señal, una iglesia cristiana, mujer vestida del sol, con lo que se decía acerca de Cristo, con el ministerio de Cristo reflejado a través de las ceremonias del Antiguo Testamento, y sobre su cabeza una corona con 12 apóstoles, 12 discípulos. Aquí tenemos la iglesia de Cristo en un solo versículo, capítulo 12, versículo 1. El versículo 5 dice así: y ella le dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea que obviamente aquí habla de que de la iglesia de Cristo vendría aquel que fue arrebatado para Dios y para su trono, o sea Jesús, ¿no es cierto? Y tenemos también que el versículo 2, vamos a leer el versículo 2 también, 12:2, y estando encinta, obviamente de la iglesia nacería Jesús, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, sabemos quién es el dragón, Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 7 diademas. Interesante que este dragón tiene 7 cabezas, y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 dice que las 7 cabezas son 7 montes donde se sienta la mujer, y no la mujer pura de Cristo, sino la otra mujer que se prostituyó, de la cual vamos a estudiar pronto, de otra iglesia. Y entonces, y 10 cuernos, porque precisamente este poder apóstata que se alejó de la verdad y que obviamente está dirigida por el dragón y no por Cristo, porque no puede Cristo guiar a una iglesia que está pasando por alto las grandes verdades bíblicas y cambiándolas. El dragón dirige este poder religioso que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, porque precisamente, hablando del imperio romano, tenía bajo su dominio los imperios antiguos europeos, que eran 10. Y en sus cabezas 7 diademas. Y dice el 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Es decir, la cola, como dice el profeta Isaías, representa el engaño. Eso quiere decir la cola aquí. No es que el diablo tiene una cola larga, como muchas veces lo hemos visto en algunos cuadros, nada que ver. Esa cola representa el engaño. El engaño de Satanás hizo arrastrar a la tercera parte de las estrellas o de los ángeles del cielo y las arrojó sobre la tierra, como ya hemos estudiado en lecciones anteriores. Y se paró el dragón frente a la mujer que estaba para dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí tenemos entonces el momento cuando el diablo, a través de Herodes, que gobernaba por cuenta de Roma, estaba dispuesto a querer destruir al niño Jesús. Por eso José y María tuvieron que huir para que no muriese Jesús bajo la espada de los soldados romanos. Esa historia ya la conocemos. Entonces, luego viene el 5, donde dice que de la iglesia surge este hijo varón. Ahora, el versículo 6 dice
Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Es decir, como ustedes ya saben, días proféticos son años, por lo tanto aquí hay un periodo de 1260 años a través del cual la Iglesia de Cristo no pudo funcionar como una organización por el hecho de que Roma, primero la Roma pagana la perseguía y luego la Roma cristiana continuó persiguiéndola, y por lo tanto pasaron 1260 años de persecución sobre los hijos de Dios, y por eso dice aquí que la mujer huyó al desierto. Bueno, de paso, muchos interpretan el capítulo 12, versículo 1, cuando habla de esa mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, como si fuera María. Sin embargo, amigos, aquí no se está hablando de María, porque si vamos más adelante, y obviamente los versículos que están antes del 6, que es el que donde me quiero detener, nos hablan con claridad de que aquí se trata de un grupo de cristianos formado primero por 12 apóstoles y luego por miles y millones que vinieron después. Pero en el versículo 6 es donde el argumento de que esta mujer es María se viene al suelo. ¿Por qué? Porque dice que esta iglesia huyó, esta mujer huyó al desierto para que allí Dios la cuide por 1260 días proféticos, 1260 años. Ningún ser humano ha vivido esa cantidad de años, ni menos María. Por lo tanto, esta profecía no tiene nada que ver con la bienaventurada Virgen María, sino con la Iglesia de Cristo. Bueno, aclaración, vamos a ver algunos aspectos más, como el que encontramos en el capítulo 12, versículo 13 del Apocalipsis. Como Satanás a través de Herodes no pudo destruir a Jesús, no pudo, entonces, ¿qué hace el diablo? 12:13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. En otras palabras, Satanás por medio de Herodes no pudo destruir a Jesús. Entonces, ¿qué hace? Persigue ahora a la iglesia de Jesús, tal como dice el versículo 13 del capítulo 12. En el versículo 6, bueno, ya hemos visto esta extensión de tiempo de 1260 años. Recapitulando un poquito, cuando estudiamos los 7 sellos del Apocalipsis y algún otro tema relacionado con el tiempo después de Jesús hasta su venida, ustedes recordarán que vimos dos fechas que son importantes, el año 538 después de Cristo y el año 1798. ¿Qué pasa en el año 538 después de Cristo? El emperador Justiniano le concede a la Iglesia de Roma el poder político. Es decir, Roma comienza a tener poder político aparte del religioso que ya tenía antes, pero se le concede poder político. En otras palabras, Roma ahora podía desatar persecuciones y matar a los que ellos consideraban herejes simplemente porque leían la palabra de Dios, sin que eso fuese un delito. Una trampa muy astuta del enemigo, por supuesto. Entonces, con el emperador Justiniano se inicia la gran persecución contra los hijos de Dios por parte de la Iglesia de Roma, y se extiende por 1260 años después, y que terminan exactamente en el año 1798, cuando en plena Revolución Francesa el Papa de aquel entonces es tomado preso, se le quitan las 44 hectáreas al Vaticano, se le anula el poder político y por lo tanto los papas no vuelven a salir en público sino hasta recién en 1929, cuando Mussolini firma el acuerdo o el concordato con Roma, donde se le devuelve a la Iglesia de Roma el poder político y las posesiones del Vaticano y demás. Bueno, esto es como para que ustedes entiendan un poquito lo de los 1260 días, años, que ya se cumplieron exactamente al pie de la letra, tal como Dios lo había anticipado. Y quiero decirles un detalle muy importante y quiero que anoten si tienen lápiz y papel, porque les voy a dar 7 pasajes donde ustedes van a encontrar esta misma extensión profética de 1260 años o días proféticos, en los cuales Dios
lo menciona, pero de diferentes maneras, para que solamente los hijos de Dios sinceros estudien y encuentren el significado de algunos símbolos que Dios pone para hablar acerca de esta expresión o de este término profético 1260 años. Por ejemplo, Daniel 7:25, allí se habla de los 1260 años. Allí se habla de que habría un poder que perseguiría a los hijos de Dios por tiempo, tiempos y medio tiempo. Es interesante que un tiempo son 360 días, de acuerdo al calendario judío. Tiempos son 720, 360 más 360. Y medio tiempo le sumamos la mitad de esos 360. Y entonces nos va a llevar a 1260 días o años proféticos. En Daniel 12:7 también se vuelve a hablar de esta profecía de los 1260 días. Apocalipsis 12:14, en tercer lugar, también se vuelve a repetir esta profecía. Apocalipsis 13:5, otra vez. Apocalipsis 11:2, aparece allí la expresión 42 meses. En lugar de decir 1260 días, dice 42. Ustedes multiplican 42 por 30 y les va a dar 1260, porque estamos hablando de proféticos. En Apocalipsis 11:3 y Apocalipsis 12:6. En total, en 7 ocasiones, Dios menciona este periodo profético, a lo largo del cual, y no fueron pocos años, fueron 1260 años, el pueblo de Dios, aquel pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, como dice Apocalipsis 12:17, fue perseguido por la iglesia de Roma. 7 veces Dios menciona esto. ¿Por qué lo hace con el número 7? Porque cada vez que Dios quiere remarcar algo importante, lo hace con ese número que significa la plenitud de Dios, la plenitud de su obra, la plenitud de su mensaje. 7 es para decirnos, aquí hay algo importante, que no se les pierda. Imagínense, tanto sufrimiento, tantos mártires a lo largo de tantos siglos, cómo Dios habría de no mencionarlo como en esta ocasión lo hemos visto en siete oportunidades. Bueno, interesante, ¿verdad? Características de este remanente fiel. Recién mencioné uno que está en el capítulo 12, versículo 17. Cuando habíamos leído anteriormente en el 13 que el dragón, como no había podido destruir a Jesús, Satanás no había podido destruir a Jesús a través de Herodes, entonces persigue a la iglesia. Pero no a cualquier iglesia, amigos. Ahí vuelvo un poquito a lo que decía al principio. Persigue a un remanente, a una iglesia. No habla de remanentes o de iglesias en plural, sino de un remanente o de un grupo de hijos de Dios. Capítulo 12, versículo 17 dice, entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia de Cristo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué hace ese remanente o ese resto que quedó de aquella iglesia primitiva, apostólica, formada por 12 hombres? Bueno, los descendientes de aquella iglesia cristiana continúan manteniendo el evangelio puro de Cristo, predican ese evangelio, estudian ese evangelio, viven ese evangelio, que a miles y millones les costó la vida, sencillamente porque no querían hacer lo que la iglesia de Roma les imponía. Entonces dice aquí, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 2 características claves. Guardan los mandamientos de Dios, y cuando dicen los mandamientos no está diciendo 9, 8, 7 o 6, sino los 10. Y tienen el testimonio de Jesucristo, que en el capítulo 19, verso 10, explica allí qué es el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, amigos, este remanente de Dios no solo se caracterizaría por guardar las doctrinas de Cristo, continuar con las enseñanzas que salieron de su boca, sino que también se guiarían por las profecías, tendrían la capacidad del discernimiento para comprender las profecías. Dios le daría ese don adicional para que pudiesen conocer la ruta profética por la cual este pueblo avanzaría hasta el
fin de los tiempos, cuando Jesús vendría por esta iglesia y por todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador y vivieron de acuerdo a la luz que Dios les ha dado. Y bueno, allí el secreto para la victoria. Es interesante que allí en el capítulo 12, versículo 11, dice de qué manera los cristianos que fueron perseguidos durante tantos siglos, cómo ellos podían vencer esos ataques, esa persecución. No usaban obviamente las armas que los otros cristianos usaban, armas de torturas, elementos de tortura y todo tipo de cosas horribles para hacerlos sufrir y matarlos finalmente si ellos no se retractaban de lo que predicaban. Bueno, aquí dice en el capítulo 12, versículo 11, y ellos, hablando de los hijos verdaderos de Dios, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, amigos, aquí dice clarito que los hijos de Dios morían con esperanza, con fe, porque basaban su creencia, como dice aquí, en la palabra del testimonio de ellos, la palabra de Dios. Ellos no eran aniquilados por enseñar tradiciones de hombres y dogmas humanos, no, para nada, sino que eran sacrificados porque de alguna manera continuaban con el ministerio de Cristo. Cristo, por predicar la verdad a los mismos religiosos de su época, le costó la vida, porque los mismos religiosos de su época no lo aceptaron como Salvador y finalmente lo crucificaron. Pues los hijos verdaderos de Dios continuaron la misma línea de enseñanza. Siguieron enseñando la pureza doctrinal que Jesús les había enseñado, y por causa de esa pureza doctrinal, esos otros cristianos que nunca entendieron la verdad de Dios, los perseguían y los mataban. Irónico, ¿verdad? Pero así fue y así tenía que ocurrir, porque está escrito aquí en las profecías. Por lo tanto, amigos, como dice allí en San Juan, para ir terminando, San Juan capítulo 10, Jesús espera, antes de su regreso, poder reunir nuevamente a su pueblo y tener un solo redil. Capítulo 10 de San Juan y el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, no dice rediles, no dice iglesia, sino de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Yo creo que ustedes y yo soñamos con ese día cuando haya una sola iglesia. Y, ¿saben? Quiero decirles que existe una sola iglesia, un solo remanente que reúne las condiciones que la palabra de Dios establece. Dios no nos ha dejado perdidos para que estemos pensando, ¿y a dónde me voy? Entonces, ¿quién tiene la verdad? Si usted es sincero de corazón y estudia la palabra de Dios con sinceridad y humildad y tiene un corazón como de niño para asimilar estas verdades, pues va a encontrar la verdad y el pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús y tiene el don profético. Amigos, esto es una enseñanza maravillosa como todas las demás, pero nos ayuda a entender que Cristo tiene una mujer, una iglesia, y que se está preparando para ese día glorioso cuando Jesús venga por ella y por todos aquellos que se unan a este pueblo maravilloso. Ojalá que ustedes y yo estemos formando parte del redil de Dios. ¿Qué les parece si terminamos con oración y le pedimos a Dios que nos ayude a ser sinceros con su palabra? Gracias, Señor, por esta hermosa revelación. Pedimos tu bendición, tu compañía, y que nos ayudes a ser parte del remanente de Cristo para que cuando Él venga podamos tener el privilegio de heredar la vida eterna. Ayúdanos a anunciar este mensaje también a otros que no te conocen. Bendice a mis amigos en el nombre de Jesús. Amén.